Listo, entonces buenos días. Vamos a dar inicio a la segunda sesión sobre generadores. Les recomiendo, si están compartiendo pantalla, para que quede el registro de su asistencia, colocar en el chat su nombre y su sede. Bueno, también les recuerdo que ya en la plataforma Moodle y en Stream está todos los videos de todas las sesiones técnicas hasta hoy, también con sus respectivas evaluaciones para poderse poner al día. Entonces, empecemos. Bueno, entonces el principio, o sea, básico pues de la generación o para entender por qué es posible obtener de energía está basado en un fenómeno que se encontró, que es que con un imán, cuando hay un movimiento de un imán, el imán con esos campos magnéticos pues invisibles que tienen y comienzan a atravesar un conductor, o sea, un conductor lo llamamos un cable, ¿sí? O sea, algo que nos permita conducir electricidad. Este campo, al atravesar este conductor, comienza a generar un voltaje. Se fue como el primer descubrimiento que se hizo y es la base de toda la generación. Un movimiento, campos magnéticos y un conductor. Ese conductor en esta forma hace dos funciones. O sea, un conductor por sí solo, o sea, digamos con un cable de cobre enrollado, eh, cuando es acercado a un imán y con este movimiento genera voltaje. Cuando nosotros inducimos voltaje a través de él, él se convierte en un electroimán. ¿Sí? Son dos cosas que va a hacer ese bobinado, ese conductor. ¿Sí? Él está ahí para esos dos fenómenos, o sea, para conducir electricidad, voltaje, o ser inducido y generar voltaje. Entonces, para poder entender bien lo que es el generador, es importante entender qué es la bobina, es la parte fundamental, pues que va a ser el generador. Entonces, ya como habíamos visto, un conductor, un enrollamiento y el fin de ese conductor. ¿Sí? Esto ya es una bobina. ¿Sí? La bobina en sí es el enrollamiento. Entonces, las características básicas de la bobina es que siempre va a tener un inicio y siempre va a tener un final. O sea, que siempre va a tener una continuidad en su elemento, o sea, desde principio a fin. El inicio se va a llamar cabeza y el final se va a llamar cola. ¿Sí? Ese es todo el componente que tiene una bobina. La simbología que vamos a encontrar en los planos, entonces vamos a encontrar dos formas. Una, que es o sea, como símil a ese enrollamiento, ¿sí? Recordemos que la simbología siempre va a ser parecida o va a estar relacionada con lo que es en la realidad, ¿sí? Entonces, este símbolo, como la mayoría de símbolos de los planos, pues está relacionado. Y el otro símbolo que no está tan relacionado con su forma real es este. Y este es el que encontramos en nuestros planos aquí en Bristol. ¿Listo? Entonces, ambos símbolos significan lo mismo, una bobina. Las bobinas, pues ya con ese principio de que tienen un inicio y un fin, o sea, una cabeza y cola, pueden tener cualquier forma. ¿Sí? O sea, podemos enrollarla de cualquier forma. Puede ser así, puede ser así, puede ser así. Y todos es una bobina y todos van a cumplir ese mismo principio. Tanto recibir campo magnético y generar voltaje, como ser inducidos por voltaje y generar campo magnético. ¿Sí? ¿Qué característica tiene este enrollamiento? Que tiene que tener un recubrimiento, como todos los cables, ¿sí? Solo que aquí es tan delgado que a veces podemos suponer que no lo tiene, ¿sí? Si ustedes miran acá, ese cambio de color nos indica dónde está el conductor, o sea, dónde podemos hacer la conexión y dónde está el aislamiento, ¿sí? Igual aquí ya es muy evidente. Esas dos características. Si no tuviera este aislamiento, cuando nosotros hiciéramos el enrollado y hiciéramos conducir electricidad por aquí, pues habría paso acá de electricidad, pues lo más cerca, o sea, la corriente buscaría el paso más cercano. O sea, digamos que en este ejemplo inyectamos corriente aquí y la corriente haría este paso. Y el resto pues quedaría como nada. ¿Sí? Entonces, este recubrimiento hace posible de que se pueda hacer diferentes formas, diferentes enrollamientos y hacer conducir esa electricidad por todos los campos sin que haya un salto de corriente entre ellos. Entonces, aquí ya pues vamos al principio del alternador, de esa generación de electricidad. Ya habíamos hablado de que esos campos magnéticos al pasar por ese conductor
va a generar voltaje. Ese voltaje se incrementa por dos cosas. Uno, por la cantidad de enrollamientos que tenga esa bobina y dos, por la cantidad de fuerza que tenga ese campo magnético, ¿sí? Es proporcional. Entonces, aquí pues vemos lo básico de un alternador. Unos imanes permanentes con un movimiento, ¿sí? Que va a hacer que esos campos magnéticos atraviesen esas bobinas y una serie de bobinas. En este ejemplo tenemos 4 bobinas en serie, ¿sí? Conectadas entre sí. Entonces al final vamos a tener cabeza y cola donde vamos a obtener esa carga, esa generación de voltaje que es posible con este movimiento de este rotor con estos imanes. Eh, como ya hemos visto, puede ser imanes permanentes o puede ser un electroimán. O sea, que aquí tenemos otro embobinado, solo que le estamos inyectando corriente continua y está generando esos campos magnéticos. ¿Sí? Entonces, este es lo básico para generar electricidad. ¿Sí? Corriente alterna. Se llama corriente alterna porque las bobinas generalmente se colocan a 120 grados entre ellas. Entonces, ya estamos hablando de que esos campos magnéticos, cuando atraviesan la bobina, generan voltaje. Entonces, aquí vemos un imán, pues ya más, bueno, más lento aquí para poder comprender. Él al hacer movimiento siempre va a actuar sobre una bobina. Entonces, cuando actúa, pues manda el voltaje. Ya sigue su giro y luego sigue con la siguiente y con la siguiente. Entonces, en estas 3 posiciones vamos a tener 3 fases, o sea que empezaron en distinto tiempo. O sea, ahí es donde comenzamos a generar corriente alterna, trifásica en este caso, o sea, una fase, segunda fase y tercera fase. Empezaron distintos momentos y su onda entonces va en distinto momento y va desfasada entre las 3. Entonces todos los alternadores van a generar trifásica. ¿Sí? Cuando se habla de generadores o alternadores, estamos hablando que se va a siempre generar corriente trifásica, 3 fases de corriente. Entonces aquí vamos a ver un video donde explica como lo básico de la generación, o sea, ya los principios que vimos, cómo ya es aplicado pues a un generador. Y ya vamos a seguir explicando pues diferencias con respecto que vamos a encontrar aquí con lo que ya nosotros manejamos en la compañía. Los alternadores son el caballo de batalla de la industria de generación de energía. Es capaz de generar energía de a una frecuencia específica. También se le llama generador síncrono. La electricidad se produce en alternadores por inducción electromagnética. Para Te lo, generar electricidad en una bobina, te lo regreso para que pueda otra vez. los alternadores son el caballo de batalla de la industria de generación de energía. Es capaz de generar energía de a una frecuencia específica. También se le llama generador síncrono. La electricidad se produce en alternadores por inducción electromagnética. Para generar electricidad en una bobina, o la bobina debe girar con respecto al flujo magnético, o un flujo magnético debe girar con respecto a la bobina. En el caso del alternador se utiliza este último enfoque. Las bobinas del rotor y del estator son las dos partes principales de un alternador. El rotor produce un flujo magnético rotativo. Las bobinas del estator son estacionarias. Y el flujo magnético rotativo asociado al rotor induce electricidad en las bobinas del estator. El tipo de rotor que se muestra aquí se conoce como rotor de polo saliente. Para obtener una mejor comprensión de su funcionamiento, consideremos el rotor con solo 4 polos. Las bobinas del rotor se excitan con una fuente de energía de corriente continua. El campo magnético producido a su alrededor sería como se observa. El rotor está hecho para girar por un impulsor principal. Esto hace que el flujo del rotor también rote junto con él, a la misma velocidad. Tal flujo magnético giratorio ahora intersecta las bobinas del estator, que se ajusta alrededor del rotor. Esto generará una fema alterna a través del devanado. Aquí hay una versión ralentizada de la interacción entre el rotor y el estator.
Para este sistema de 4 polos, cuando el rotor gira media revolución, el FEM hace un ciclo completo. Se puede establecer fácilmente que la frecuencia del FEM inducido, la velocidad del rotor y el número de polos están conectados a través de la siguiente relación. De esta relación se desprende claramente que la frecuencia de la electricidad producida está sincronizada con la velocidad de rotación mecánica. Para producir corriente trifásica de corriente alterna, se colocan en el devanado del estator 2 bobinas más de este tipo, que tienen una diferencia de fase de 120 grados con la primera. Generalmente, un extremo de estas 3 bobinas tienen conexión en estrella, y la electricidad trifásica se extrae de los otros extremos. De esta ecuación queda claro que para producir electricidad de 60 Hz, un rotor de 4 polos debe funcionar bajo las siguientes RPM. Unas RPM tan enormes inducirán una tremenda fuerza centrífuga en los polos del rotor y puede fallar mecánicamente con el tiempo. Así que los rotores de polos salientes tienen generalmente de 10 a 20 polos, lo que demanda menores RPM. O los rotores de polos salientes se usan cuando el rotor principal gira a relativamente menos RPM. El núcleo de los polos se utiliza para transferir eficazmente el flujo magnético, y están hechos con una lámina de acero bastante gruesa. Esta lámina aislada reduce la pérdida de energía debido a la formación de corriente de Foucault. El bobinado del estator del sistema trifásico de 12 polos se muestra aquí. El núcleo del estator se utiliza para mejorar la transferencia del flujo magnético. La corriente continua se suministra al rotor a través de un par de anillos colectores. Con variación de carga, el voltaje de salida del terminal del generador variará. Se desea mantener el voltaje terminal en un límite especificado. Un regulador automático de voltaje ayuda a lograr esto. A ver, La regulación del voltaje se puede lograr fácilmente controlando la corriente del campo. Si el voltaje terminal está por debajo del límite deseado, el regulador aumenta la corriente del campo y, por lo tanto, la intensidad del mismo. Esto resultará en un aumento del voltaje terminal. Si el voltaje terminal es alto, se hace lo contrario. Por favor, listo. Mm, Bueno, con respecto pues a su pregunta, ese es el principio fundamental. O sea, que una bobina debe estar inyectada, o sea, para volverla electroimán, corriente continua. ¿M? Entonces, lo que estamos viendo de colectores, o sea, con los anillos, con las escobillas, es lo que vamos a encontrar en aparatos pequeños, generalmente. Sí, que va directamente esa alimentación para inducir, para volverlos electroimán, para que genere campo magnético y el campo magnético actúe las, sobre los bobinados y generen electricidad, ¿sí? Aquí es diferente y ya vamos a explicar por qué. Entonces, viendo ya estos principios, mm, aquí entonces hablamos de ya un generador. Un generador es que está transformando energía mecánica, o sea, un movimiento mecánico en energía eléctrica. O sea, el generador para generar necesita movimiento, ¿sí? Entonces necesitamos algo que esté acoplado para que genere ese movimiento. O sea, en nuestro caso, pues tenemos motores y la mayoría pues dice, aquí podría ser otro movimiento, podría tener un motor a gasolina, un motor a gas, podría haber un molino de viento acá y con una polea. O sea, mientras tengamos movimiento podemos generar. Sí, ese es el principio. Pues ya como vimos, pues
la parte principal es el rotor. Y el rotor está embobinado y está por número de polos. Un número de polos es la cantidad de esas bobinas que va a tener el generador, o sea, de los campos magnéticos que va a generar, o sea, tanto norte como sur. Y siempre vienen, como miran el video, contrapuestos y secuenciales. O sea, aquí tenemos un norte, sur. Podríamos tener más polos, igual siempre van a ser secuenciales y siempre van a estar enfrentados. ¿Listo? Eh, Aquí, pues este que está aquí, que es el que manejamos tanto como en Lorey Sommer como en Stanford, son de 4 polos. Sí, sí, los rotores van a estar así, 4 polos. Y esto va ligado, como ya hemos visto, a las revoluciones. ¿Sí? Entonces podemos establecer cómo está funcionando ese generador por las revoluciones. O sea, no sabemos los polos, pero sí sabemos las revoluciones. Aquí estamos manejando 1800 revoluciones, entonces ya simplemente hacemos la relación. Entonces aquí ya serían pues 4 polos. Si llegamos a encontrar un motor que su regulación es de 1200 de RPM a 60 hercios, pues estamos entonces hablando que tiene un rotor de 6 polos. ¿Sí? Entre más polos, menos revoluciones necesita para entregar el voltaje que se requiere. Pues otra parte aquí que pues de los generadores que ya hemos visto es el estator. Siempre vamos a tener pues esta forma, digamos, el estator. O sea, esa parte que está recibiendo ese rotor es el estator y siempre lo vamos a encontrar pues de esta forma con sus bobinadas. Entonces, aquí vamos a mirar el funcionamiento básico ya de los generadores que nosotros tenemos y el control que tiene para generar más o menos voltaje. Entonces aquí estamos hablando como principio que vamos a transformar una energía mecánica o movimiento circular, ¿sí? Que nos va a hacer mover este rotor y que este rotor cuando lo alimentemos con corriente continua, o sea, con un positivo y negativo, pues va a generar un campo electromagnético que va a estimular este estator, o sea, va a inducir, ¿sí? O sea, este es el inductor, ¿sí? Que está estimulando al inducido, que en este caso es el estator, y este cuando ya está siendo atravesado por estos campos magnéticos en un movimiento, nos va a generar un voltaje de salida, ¿sí? Ese es el principio, hasta ahí es el principio básico de la generación. Entonces, aquí cuando ya se está generando esto, entra a actuar el ABR, porque claro, o sea, si digamos aquí tienen, digamos, 1800, 1900, o comienza a aumentar más las revoluciones, también comienza a aumentar la cantidad de voltaje que está saliendo. Si aumentamos también la intensidad que estamos alimentando ese rotor, los campos electromagnéticos aumentan y también aumenta esta cantidad de voltaje de salida para la carga. Entonces ahí es donde entra el ABR. El ABR simplemente está censando cuánto está saliendo, tiene una programación, digamos que en este caso esté programado 440 y él debe constatar que realmente aquí está saliendo 440. Cuando él constata que sí está saliendo, pues comienza o que ha aumentado más, digamos que está aquí 440, pero aquí ya está 450, él está alimentando esta otra parte que se llama excitatriz. Y la excitatriz es el reemplazo de esto. ¿Sí? Antes de explicar bien la excitatriz, estamos mirando que el principio fundamental pues, de motores pequeños o de esta generación es que alimentamos positivo y negativo estas bobinados que nos generan campo magnético que induce el estator y produce voltaje. Pero ¿qué pasa con esto? Como hay un contacto ahí mecánico, hay un desgaste. Entonces, si los generadores estuvieran con este principio, habría un desgaste prematuro, o sea, tendrían tiempos de intervención más rápido, ¿sí? Y pues más costosos, porque pues digamos el desarme de estos equipos pues grandes pues generan pues más tiempos, pues, más procedimientos. Por eso este principio se encuentra en cosas pequeñas, alternadores de vehículos, y ya si es al contrario, que eh, si no es para generación, sino para movimiento, entonces lo encontramos como en herramientas eléctricas, taladros, sierras, y porque su mantenimiento cuando se requiere, pues es más fácil, o sea, desarmar eso que no desarmar un generador. Entonces, la excitatriz es lo mismo que hemos visto, algo que está siendo inducido por una parte que está haciendo campos magnéticos, ¿sí? Y genera corriente. Entonces, aquí la excitatriz es un estator, o sea, un bobinado, y también un rotor, solo que cambian los principios. Habíamos visto que en el alternador para generar electricidad, se induce corriente continua y genera campo magnético.
que cuando el campo magnético atraviesa el estator, este comienza a producir electricidad, ¿sí? Voltaje. Aquí en la excitatriz es al contrario. Inyectamos corriente continua a estos dos bobinados, ellos producen los campos magnéticos e inducen voltaje al rotor, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace es que sin contacto podemos obtener hacia el rotor electricidad. Sí, entendido hasta ahí. Listo. Entonces, volvemos a retomar. Hacia este bobinado del estator, o sea, hacia esa corona que está ahí de bobinados, inyectamos positivo o negativo. Él comienza a generar esos campos magnéticos que atraviesan el embobinado del rotor y este comienza a generar voltaje. Pero como hemos visto, todos los alternadores generan alterno, ¿sí? 3 fases. Pero para los rotores, o sea, para que esto se vuelva un electroimán, necesita positivo y negativo, o sea, corriente continua. Entonces aquí es donde entra el rectificador, ¿sí? Que ya lo vamos a ver más adelante. Él comienza a transformar esa corriente alterna en corriente continua, o sea, solo positivo y negativo. Y ya este a su vez, pues, según la cantidad de esta excitación, ¿sí? Va a generar más o menos voltaje y va a aumentar ya cuando se rectifique más o menos ese campo magnético. Y entre más y menos, pues, como hemos visto, ese campo magnético, pues, más o menos se va a generar ese voltaje de salida para las cargas que necesitamos. Entonces, aquí estamos hablando que este está siendo inducido por 12 voltios y aquí al final estamos obteniendo 480 o 440 voltios en este proceso. O sea, en este proceso podemos hacer como esta ruta. 12 voltios se excita, puede generar, digamos, 100 voltios y de aquí estos 100 voltios pueden generar ya los 440. Este es el puente rectificador. El puente rectificador lo que hace es que cada uno de estos elementos que se llaman diodos dejan el paso solamente a un tipo de corriente, si es corriente positiva o si es corriente negativa. Cuando tenemos una onda alterna es que él comienza a generar positivamente y luego va hacia el no negativo, hacia la misma cantidad y vuelve y retorna, y vuelve y mantiene el ciclo. ¿Sí? Eso es lo que estamos obteniendo de corriente alterna. Con los diodos, él solamente, si es un diodo positivo, él solamente va a dar paso cuando la fase esté en el lado positivo. ¿Sí? Entonces, por eso hay dos líneas de diodos. Unos que van a dejar solo pasar corriente positiva y otros que dejan solo pasar corriente negativa. ¿Cómo se verifica cuáles diodos son los positivos y cuáles Listo. son los... Bueno, esto se hace con un multímetro o con algo que podamos verificar el paso de corriente, o sea, como un bombillo y una conexión, o sea, desde lo más básico. Como estamos hablando que solo deja pasar positivo y negativo, el principio es simple. De un lado, si nosotros le inyectamos corriente, si es positivo, deja pasar. Si nosotros con la misma fuente invertimos en ese mismo diodo, no deja pasar. Este lo vamos a ver más adelante, pero de una vez lo podemos hablar. Medimos continuidad con un multímetro, ¿sí? La continuidad de un multímetro es establecer si hay conexión de un punto A a un punto B. Listo. Para el multímetro medir eso, él coge, por un lado, inyecta positivo y está midiendo que ese positivo llegue hacia el otro lado. Sí, eso es lo que hace el multímetro. Él mismo constata que lo que está mandando tiene que regresar por el otro punto. Entonces, cuando nosotros tomamos el multímetro y ponemos una punta, digamos, por este lado y al contrario por el otro, entonces él está mandando esa corriente positiva, pues buscando a través del conductor llegar al otro lado. Entonces, si lo colocamos en el diodo y si el diodo, independientemente si es positivo o negativo, o sea, no necesitamos saber eso para medir. Lo ponemos en una posición, entonces en una... Listo. Cuando... ¿Cómo es? 0.423, 430 más o menos. Cuando tenemos el multímetro en diodos. Sí, pero si digamos que lo tenemos en continuidad, pues se nos va a marcar resistencia. Sí, que son dos mediciones. Pero para la medición básica, o sea, básica es que por un lado conectamos y nos genera continuidad. Y en ese mismo, sin modificar nada del multímetro, invertimos las puntas y no debe marcar nada, porque él solo permite el paso por un lado. Entonces ya establecemos que ese diodo está bien. Bueno, en continuidad lo que miramos es que no sea abierto. Sí, exacto. O sea, es el procedimiento básico. Ya que si tenemos
El otro ya comprobamos como como el estado de ese diodo, ¿sí? Pero generalmente para estos diodos con esa prueba ya, o sea, se descarta y estamos listos. Bueno, entonces aquí dentro de ese puente rectificador que encontramos que está la salida, que ya miramos que está la salida de la excitatriz. Este está fijo a la excitatriz. Entonces miramos Creo que estamos no puedo salir de ahí. Ah, ¿usted está bien? No, o sea, salir de aquí en la presentación. Sí, creo que estamos. Mentira, ya soy normal. No. Listo. Entonces recordemos que en la excitatriz está aquí fijo este elemento, o sea, el puente rectificador, ¿sí? Y es donde van a estar unidas las salidas de este rotor, o sea, de esta generación de alterno. Entonces, este puede tener picos de voltaje. Ya hemos visto de que ya cuando aquí, después de este puente rectificador, sale nuestra corriente ya continua, o sea, nuestro positivo y negativo, y este va a influir sobre la salida total del generador, tiene que proteger estos elementos ante picos de voltaje, ¿sí? O sea, pueden haber picos en toda esta ruta que pueden alterar y pueden quemar, pues, todas estas partes. Esto se protege con este elemento varistor. Cuando ustedes miran este puente rectificador, siempre van a encontrar este. Y este es lo que hace es que cambia su resistencia con respecto a los picos de voltaje. O sea, él cuando detecta un pico de voltaje, le baja como la intensidad. Sí, el varistor. O sea, es súper importante como protección. No es un fusible. O sea, un fusible cuando hay un pico de voltaje se estalla, se quema y hace, o sea, se corta, o sea, corta esa continuidad. Exactamente, y es lo que tenemos que hacer en nuestros mantenimientos, o sea, siempre tenemos que mirar este elemento, porque esto sí, o sea, hubo un pico, listo, él cumplió su función máxima que fue un pico muy alto, él ya no aguanta y se quema. Cuando él ya se quema, pues ya no hay protección sobre este elemento y cuando vuelva a haber otro pico, pues ya nos comienza a afectar los diodos. Cuando se afecta un solo diodo aquí en los generadores, él ya no genera. ¿Sí? O puede afectarlos o sea, ese es cuando los afecta de una vez, o sea, los quema, ya los dañan, pero puede dañarlos medianamente, ¿sí? O sea, puede haber que los haya alterado y puede que en un momento funcionen, en otro no funcionen, ¿sí? Entonces vamos a tener variaciones de voltaje y no sabemos por qué. Entonces es posible que sea por este elemento, porque ya no existió y porque cuando hubo un sobrevoltaje, pues ya comenzó a afectar nuestros diodos. Entonces, ¿se puede cambiar? Claro que sí, todo es cambiable. Pero entonces toca verificarlo siempre. Y esto se hace visualmente, por el acceso donde está. O sea, no es fácil bajar esto. Entonces, sí, o sea, algo rutinario es simplemente ver que esté bien, que no esté reventado. Listo, entonces ya veamos, ya aquí habíamos mirado aquí la ruta. Entonces volvamos a retomar rápido. Entonces tenemos un movimiento mecánico, tenemos un giro de un rotor que está siendo inducido por positivo y negativo, que está generando campos magnéticos que están induciendo un estator, que son una serie de bobinados. Este a su vez ya está generando pues un voltaje de salida. El ABR está sensando qué voltaje está, lo está comparando con los parámetros que se le dieron para que controle y él comienza a estimular, o sea, con voltaje y con corriente a esta excitatriz, que su excitatriz es lo mismo que estamos viendo aquí, pero al contrario, genera campos magnéticos en la excitatriz, estimula o induce el rotor, este a su vez genera el voltaje alterno y tenemos ese puente de diodos que nos da ese positivo y negativo para alimentar el rotor y así completamos el ciclo de generación de nuestros alternadores, nuestros generadores. Ya haciendo como el comparativo y alineándolo con la simbología y con la lógica cableada con planos, esto que ya vimos aquí con sus componentes es esto. Entonces, aquí nos indica ya lo que es el ABR, ¿sí? Ya sus partes internas y cómo está funcionando, o sea, cómo hay unas entradas para censar, o sea, para que él haga la comparación, hay un proceso ahí interno de comparación y para que él pueda ya decir en este punto qué cantidad de voltaje e intensidad va a generar. Entonces, mira, aquí por eso lo indica positivo y negativo, porque aquí ya estamos hablando de corrientes positivas y negativas que va hacia la excitatriz. Como habíamos visto en simbología, aquí ya tenemos un bobinado, o sea, nos está indicando un bobinado, que no hay contacto con la siguiente parte, ¿sí? No hay contacto.
Entonces aquí lo siguiente es el rotor. Y aquí nos indica que el rotor tiene 3 bobinas, ¿sí? Para poder generar corriente alterna. Y que cada una de esas fases que está generando está siendo corregida por los diodos. O sea, aquí está nuestro puente de diodos, ¿sí? Que va de A3. Y que ese puente de diodos, una vez rectificado, viene hacia el rotor, pero esto está siendo protegido por el varistor, ¿sí? Este ya está aquí nuestro varistor, que ya cuando esta bobina de nuestro rotor está siendo inducida, pues, bueno, está siendo estimulada por la corriente continua, genera esos campos magnéticos y comienza a inducir estas 3 bobinas que tiene nuestro estator. Y cada una pues va a generar pues su fase, pues ya en un voltaje pues ya estamos hablando de 220 o 440, 480, cuando ya lo que establezcamos acá. Y que ya en este también tenemos la opción de obtener neutro según la configuración que tengamos acá. ¿Sí? Entonces esto es lo mismo. En lógica cableada a planos es lo que vamos a encontrar. Estos elementos, pero en una manera simplificada. ¿El neutro qué función cumple ahí? El neutro, ya vamos a ver según las configuraciones que le hagamos a la salida. O sea, el neutro es para utilizarlo. Sí, el neutro es un punto cero. O sea, el voltaje siempre se va a hacer es como un potencial. O sea, algo que tenemos para tomar. ¿Sí? Entonces, para poder comparar, siempre se tiene que comparar con algo. Es como decir, me voy a comparar en altura. Yo voy a compararme en altura con mi hijo, pero tenemos un punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia? El suelo. ¿Sí? Y de ahí, pues medimos. Ah, no, yo mido, no sé, 1,70, mi hijo 1,50. Entonces, neutro siempre va a hacer esa comparación para... uy, siempre va a hacer esa comparación. Y es por eso que se utiliza ya, depende de las necesidades. ¿Sí? No, que necesitamos 110, es 110 en comparación con qué? Con neutro, que es 0. Listo. Entonces ya, bueno, aquí ya entramos a mirar los elementos que encontramos en nuestro generador. O sea, ya hemos visto con simbología, cómo será el comportamiento. Entonces, esta es la distribución del sistema más básico de generación que se va a llamar shunt. Entonces, ya habíamos visto, bueno, aquí la excitatriz, nuestro estator, nuestro rotor que está siendo inducido, las 3 líneas que salen hacia el puente rectificador, el puente de diodos, ya esa rectificación de corriente continua, si positivo o negativo, cómo estimula el rotor y induce al estator y el estator ya nos comienza a generar esas líneas de fuerza. ¿Sí? Y esto a su vez está censado, o sea, esa salida está censado en 2 partes, o sea, 220, digamos, si estuviéramos configurados a 440 o 480, hacia el ABR. Entonces, aquí entra el ABR a identificar qué está saliendo de este estator y ya hace su proceso y él comienza a dar mayor o menor pues voltaje de corriente continua hacia la excitatriz y para que se cumpla el ciclo. Pero ¿qué pasa con esta configuración básica de generación? Que dentro de nuestras cargas, o sea, lo que ya esté aquí consumiendo, podemos encontrar motores o podemos encontrar capacitores. Los capacitores se pueden encontrar tanto para rectificar como esa potencia o esa calidad de trabajo que está haciendo el motor, se utilizan los capacitores o también en equipos electrónicos. ¿Qué pasa con esto? Que comienzan a alterar las frecuencias. Nosotros aquí manejamos una frecuencia fundamental que en Colombia se maneja de 60 hercios. Sí, casi todo se maneja de 60 hercios. Recordando que hercios es la cantidad de veces que pasa desde el punto cero, digamos, llega positivamente a 220, y baja negativamente a 220 y vuelve al punto cero. Este es un ciclo. Entonces, 60 hercios son estos ciclos 60 veces en un segundo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de 50 hercios, entonces 50 ciclos en un segundo. Entonces, esto es lo normal que está generando, ¿sí? Está lo que está generando y lo que estamos obteniendo, 60 hercios. Pero cuando comenzamos a conectarle a nuestra carga este tipo de elementos, comienza a haber una variación, porque aquí ellos varían en la frecuencia por su uso. Digamos, en los motores, ellos siempre van a consumir primero electricidad, corriente, y luego ya llega el voltaje.
Entonces hay una variación de sus ondas. Eso, bueno, eso ya lo podemos ver después en más profundidad. Pero entonces siempre hay una alteración en la frecuencia por estos elementos. Entonces, cuando hay una alteración, esto se devuelve por la carga, estas frecuencias. Aquí está, hay una frecuencia de 60 hercios, hay una carga, pero esa carga hace que esa frecuencia se altere y se altere hasta donde se está generando. ¿Sí? Entonces, según la cantidad de elementos que hay aquí, según el desfase que están generando acá, hay una alteración de la onda, ¿sí? Cada vez que se altera la onda, comienza a alterar la onda de generación. Mm, No, esa es otra, pero sí van de la mano. Aquí estamos hablando de armónicos, que es la frecuencia. Entonces, aquí se habla de armónicos, o sea, esas alteraciones de las frecuencias se llaman armónicos. Y los armónicos se calculan así. Bueno, tenemos 60 hercios fundamentales. Cuando hay una alteración y nosotros medimos que hay 120 hercios, ¿sí? El doble de lo inicial, estamos hablando que estamos en la segunda armónica. ¿Sí? O sea, la armónica es la multiplicación de nuestra onda fundamental. ¿Sí? Entonces así encontramos esas alteraciones. Digamos, ya en la cuarta armónica tenemos 240 hercios, o sea, 240 ciclos por segundo. ¿Sí? Entonces, como esto está, pues con más ciclos, nos altera esta onda, pero la misma onda por esta frecuencia, ya hay problemas en este tipo de elementos. ¿Dónde verificamos estos armónicos visualmente o cómo los sienten? Como es frecuencia, se mide frecuencia. O sea, es como la primera. Si digamos en residencial, o sea, vamos a hacer un símil con residencial. O sea, en su caso usted quiere saber los armónicos que tiene su casa. Entonces se supone que en la red le está aportando a usted 60 hercios en su casa. Y usted mide hercios en cualquier toma. Y si usted en la toma le dio 120 hercios, entonces usted ya establece que hay una alteración y que hay una alteración de segunda armónica. ¿Sí? Y entre más armónicas, pues va a haber más afectaciones a todo lo que esté conectado a esa red. Exactamente, porque están trabajando más, o sea, más frecuencia, más rápido, ¿sí? Están trabajando con la misma fuerza que es voltaje, ¿sí? Están consumiendo lo que necesitan consumir en amperios, pero ese funcionamiento interno va a ser mucho más rápido, ¿sí? Es como cuando usted toma mucha cafeína y su corazón comienza a bombear más, con más frecuencia, ¿sí? Puede que usted no esté haciendo nada, usted esté sentado, relajado, pero su corazón está a 1000, ¿sí? Y va a tener una afectación por eso. Entonces, en los motores va a haber una afectación de calor, de daño en sus revestimientos, ¿sí? Esto lo puedo mirar en el tablero, digamos, en un DIPS que me hace 60 hercios. Ujú. Pero si yo lo quiero verificar en el generador con el multímetro, ¿en dónde mido la frecuencia o en dónde mido la frecuencia? Para medir frecuencia usted lo hace de manera directa o indirecta. Entonces depende qué multímetro o qué aparato de medición tenga, ¿sí? Si tiene una pinza perimétrica, usted solo la coloca en hercios y mide la salida donde usted quiera, aguas abajo. Entonces usted colecta como si fuera a medir intensidad, solo que lo conecta en frecuencia y ya usted mide la frecuencia que está. O sea, es como, eso es básico, ¿no? O sea, para que todo lo podamos hacer. Claro que ya cuando en detalle, sí ya entraría un análisis profundo con otros elementos, pues más precisos ya para mirar todo de manera más compleja. Listo, entonces lo que puede generar estos armónicos que se devuelven, pues generalmente son estos cuatro elementos. Aumento de la temperatura del generador, porque él ya comienza o sea, a recibir otras ondas, a hacer algo, o sea, una contrafuerza. Entonces él, al esforzarse más, pues va a generar calor, o sea, su respuesta va a ser calor. ¿Sí? Es como cuando usted va a avanzar y alguien no lo deja. Pues usted para poder avanzar necesitaría, pues, aplicar más energía para poder hacer su mismo trabajo. Por esta misma generación de temperatura, pues comenzamos a ver una pérdida o desgaste de los aislamientos internos de las bobinas, ¿sí? Y esto es por esa fuerza contraelectromotriz, ¿sí? El generador está generando, o sea, tiene un movimiento, ¿sí? Y él está generando hacia un sentido. Y llega otra fuerza que también lo induce, o sea, que comienza a producir otros campos electromagnéticos. Entonces lo que hace él es que se trata de frenar, o sea, de coger giro hacia el inverso. Claro que como es menor,
pues no lo va a hacer, pero sí le afecta. Lo mismo que usted avanzar y alguien no lo deja, usted tiene que aplicar más fuerza para hacer su mismo trabajo. ¿Sí? Eso es lo que pasa con los armónicos. Y según los armónicos, si se devuelven estas frecuencias, como hay una lectura del ABR, de esa salida, de esa carga, se devuelve por ahí y pues nos daña los ABR. ¿Sí? Pero entonces estos armónicos no los podemos controlar, o sea, los podemos censar, o sea, pues digamos como empresa, ¿sí? Porque ya, como eso viene desde las cargas, ¿sí? De lo que le estén conectando, pues ya eso sí depende ya del cliente, ¿sí? Claro que aquí internamente, por la parte de confiabilidad, pues he estado trabajando pues para poder medir eso y cuando hay estas, como digamos, se presenten estos inconvenientes, pues se mide y de una vez con el cliente porque es el responsable, entonces hay que solucionarlo porque nos pueden, o sea, ya hay daños a nuestros equipos pues por estos armónicos. Cuando dicen allá platanillo, por decir algo, que ese variador no tiene metido los bancos. Eso es lo que hace Sebastián en este banco del analizador. Ah, ok. Listo, entonces vemos esa afectación en la conexión más básica que era la shunt. Shunt, que es este, ¿sí? Sí, simplemente un sensado de salida, ya, que la ABR es sensa y luego ya pues estimula la excitatriz. Es el más básico de generación. Que este no es recomendable pues para esos picos, también para picos de corriente porque no tiene ninguna protección. O sea, si hay un pico acá, pues va directamente hacia la ABR. Sí, un pico, o sea, que se devuelva por la red. Mocho no se utiliza también para deshabilitar el PMG. O sea, Mocho no necesita PMG para... no, por eso es el más básico. O sea, aquí todavía no entra a jugar el PMG. Entonces, como ya vimos los armónicos y esa afectación al ABR, entonces entra el PMG. Ahí es donde entra el PMG, que es otro sensado. O sea, ya no está sensando la salida solamente, sino está sensando otro generador. Y el PMG es lo mismo que acá. Con un movimiento, él está generando corriente alterna. Y según las revoluciones, genera más o menos voltaje como este alternador, o sea, como todo el alternador. O sea, es lo mismo que el generador. Y es lo contrario a la excitatriz, ¿sí? Como diferencia. Aquí el PMG, la característica que tiene el PMG es que tiene imanes permanentes, o sea, ya no tenemos un electroimán como rotor, sino ya imanes con sus campos magnéticos permanentes que están estimulando estas bobinas y con el movimiento que está del rotor, pues atraviesan esos campos magnéticos y comienza a generar pues una corriente trifásica, ¿sí? Que es lo que comienza a sensar el ABR. Entonces el ABR ya no solamente está dependiendo de lo que salga aquí y lo que se devuelva por armónicos, sino ya tiene una lectura independiente, ¿sí? Sin que tenga que ver esto con las cargas. Entonces el PMG inicialmente se hizo para eso, o sea, para que o sea, para que no se fuera afectada la lectura del ABR, ni pues también pues reducir como ese posible daño al ABR y tener una lectura más fiable para poder hacer un mejor control, ¿sí? Porque en el shunt, digamos, si con armónicos altera, no lo daña, pero lo altera, él también va a alterar esa cantidad de voltaje que está saliendo hacia la excitatriz. Y si altera aquí la cantidad de voltaje que está excitando acá, pues nos va a alterar la salida también de nuestro generador. O sea, que no, o sea, en un caso de eso, nunca vamos a poder regular pues la salida que está ahí. En este, pues ya es más confiable el PMG porque él es independiente, ¿sí? Y maneja pues el mismo principio. Mm, entonces, ya para lo que es cuestiones de ruta de inducción, entonces hablamos que el PMG en las revoluciones de 1800 RPM normal va a generar de 110 a 140, pero él por su constitución, o sea, por su diseño, él le va a trabajar siempre a 120 hercios. ¿Sí? Entonces, si queremos ya comprobar aquí el PMG, pues ya tenemos los datos para comprobar si está, digamos, en funcionamiento. Nosotros vamos a comprobarlo antes de funcionar como todos los elementos. Todos los elementos se comprueban desenergizados, que estén bien antes de proceder tanto al montaje como ya la puesta en marcha. Entonces ya este es para puesta en marcha. Si queremos ver si está trabajando bien, bueno, ya tenemos estos valores. Él se alimenta, el ABR después de tomar, de censar la salida del generador como la salida del PMG, él comienza a estimular y según la marca, si es Lora Isomer, él va a estimular de 9 a 12 voltios. Si es Stanford, va a estimular la excitatriz hasta 24 voltios.
Y la intensidad que va a regular aquí para aumentar o disminuir los campos magnéticos y por ende la cantidad de voltaje que va a suministrar el generador, la va a regular con amperaje, ¿sí? Entonces estamos hablando que aquí máximo la ABR va a generar 10 amperios hacia la excitatriz. ¿Listo? O sea, son los parámetros que más o menos se manejan. Entonces ya con o sea, con 12 voltios en LoRa isómero, 24 voltios, digamos con 10 amperios que esté generando la ABR, con los datos que estén dentro de estos valores, nuestro generador va a estar generando 460 o 480 voltios, según la regulación que tengamos. Y pues ya aquí, ya el ABR pues, se va a alimentar solamente de 220 de estos 480 voltios que están saliendo. Ya entonces entramos a las conexiones y el cambio de voltaje de los generadores. Ya miramos cómo se genera, cómo es el principio, ya cómo podemos obtener ese voltaje. Ahora, ¿cómo lo configuramos para obtener un voltaje u otro voltaje? O sea, digamos que si queremos, no queremos 480, sino queremos un generador de 220. Entonces ya vamos a entrar a las conexiones. Aquí es lo que vamos a encontrar en nuestros generadores, ¿sí? Esas conexiones. Y aquí en primera instancia vamos a comprender cómo es que se llega a, digamos, a estas configuraciones. Entonces, para poderla comprender, volvemos a retomar el principio de la bobina. Entonces, hablamos que la bobina ya es ese enrollamiento que tiene un inicio y un fin que le vamos a llamar cabeza y cola, la bobina. Aquí le vamos a cambiar ya el nombre. Él ya cambió, ya no se va a llamar cabeza y cola, sino se va a llamar, por ejemplo, T1 y T4. ¿Sí? Pero es lo mismo, cabeza, cola, y esta es una bobina, por ejemplo, puede ser la B1. Entonces ya nuestros generadores podemos encontrar 12 o 24 puntas. ¿Y qué quiere decir? Que si hay 12 puntas, es que quiere decir que hay 6 bobinas, cada una con su cabeza y cola. Solo que pues para distinguirlas, pues una se llama T1 y su colita T4, la otra T2 con su colita T5, la otra T3 con T6 y así hasta llegar a la 12. ¿Sí? Si encontramos 24, entonces son 24 puntas, 12 bobinas, ¿sí? Pero entonces aquí, para referenciarnos, vamos a tomar de que así haya dos bobinas, van a estar en un solo puesto y van a actuar como si fuera una sola bobina. Por eso se repiten los nombres, T1, T1. Entonces, cuando podemos llegar a un generador y encontramos dos puntas que tengan marcado T1, ¿sí? Entonces, ahí quiere decir que hay dos bobinas, pero están configuradas hacia el mismo lado, ¿sí? Están actuando de manera como igual, ¿sí? Entonces vamos a, o sea, como para hacer el símil, entonces en nuestra mente vamos a hacer como si fuera una sola, solo que vamos a encontrar dos puntas, ¿Qué generadores encontramos 24? casi en todos. O sea que 12 no tenemos. No, pero, o sea, sí, pero puede llegar, pero es lo mismo, o sea, sí, el mismo principio. Son pares. Sí, digamos aquí estamos hablando de prácticamente 6 bobinados, así tenga 12 puntos, o sea, dos bobinas actuando en el mismo lado, o sea, recibiendo esa misma estimulación con campo magnético. Entonces, para poder entender esas configuraciones, vamos a hacer este símil con las baterías. Cuando nosotros tenemos baterías en la casa, podemos conectarlas de dos maneras, en serie o en paralelo, y obtenemos de resultados distintos. Cuando las conectamos en serie, o sea, de negativo positivo y luego negativo positivo, en esta forma, si las baterías es de 1.5, que generalmente son así, pues vamos a obtener 3 voltios entre los puntos, ¿sí? Por ejemplo, una linterna que funciona a 3 voltios va a tener una conexión de dos baterías así, ¿sí? Entonces, la siguiente configuración que podemos hacer es en paralelo, ¿sí? Que conectamos negativo con negativo, positivo y positivo. Y cuando medimos voltaje, pues vamos a obtener el voltaje, pues el nominal de cada uno, ¿sí? O sea, no se suma, como aquí sí se suma, ¿sí? Entonces, este es hacer el símil ya con los bobinados, ¿sí? Cada bobinado va a generar, ¿sí? Va a ser como una pila, ¿sí? Entonces, cuando las conectamos en serie, ¿qué puede pasar? ¿Qué obtenemos? Exactamente. Entonces, aquí en nuestro diagrama decimos, mire, tenemos en serie nuestras bobinas, que podemos obtener en 60 Hz de 380 a 480. ¿Sí? Entonces, esta conexión se llama tipo estrella. Tipo estrella es que las ponemos en serie y todas tienen un punto común y que ese punto común va a ser un neutro, esa comparación. Entonces, ya nuestro generador es cómo encontramos esta configuración estrella. Entonces, aquí
tenemos T1, ¿sí? Que lo ubicamos a este lado. Inicio de la cabeza de la primera bobina. Y es donde va a estar la carga, ¿sí? Dirigida a la carga, T1. T1, T2 y T3 siempre va a estar hacia la carga, ¿sí? Podemos llamarla L1, L2, L3, U, V, W, como quiera, pero siempre va a estar hacia la carga, ¿sí? Entonces, bueno, ya ubicamos T1. Exactamente. Estamos hablando de trifásico. Entonces, cada vez que son líneas, son más fáciles. L1, L2 y L3. Entonces, aquí estamos hablando del sistema trifásico, 3 líneas. Entonces, listo, ya ubicamos la T1, o sea, la cabecita de la primera bobina. Entonces, vamos a ubicar la segunda. Entonces, aquí encontramos que en la primera bobina la colita se llama T4, pero el inicio, o sea, la cabeza de la segunda bobina se llama T7. Y en esta configuración simplemente tenemos que unir T4 con T7. ¿Cómo la encontramos acá? Pues ya el punto común de unión. T4 y T7. Estamos siguiendo el plano y la configuración estrella. Entonces, para la siguiente, pues ya T10, que va al punto común, que es neutro. Entonces, por eso vemos esta barra que está uniendo todos nuestros puntos, porque es un punto común de todas estas alineaciones de nuestras bobinas. Como estamos manejando un sistema trifásico, pues son 3 conjuntos de bobinas en serie. Entonces, miren, 1, 2 y 3. L1, L2, L3. No siempre están en la misma frecuencia. Por eso depende de la configuración que usted tenga. En este, por eso estamos hablando que puede generar de 380 a 480 voltios en esta configuración. ¿Sí? ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? Ok. Entonces, ya de manera simplificada, así es como vemos en nuestro generador, pues nuestras uniones, ¿sí? Aquí, pues tenemos la cabecita de T1, la colita de esta misma bobina que se une a T7 y termina en punto común neutro, T10. Entonces ya con esta configuración, así es como podemos, están los valores. Si nosotros medimos entre líneas, entre salidas, vamos a obtener 440, si lo tenemos configurado 440 o 480, entre líneas. Si medimos de T1 a T2, 440, entre T1 y T3 igual 440, entre T2 y T3, 440. Si medimos entre T1 y neutro, nos tiene que dar 220, ¿sí? Y si medimos entre las que están en el centro, ¿sí? O sea, T7, T4, T6, T9, T5, T8, o sea, las que están aquí, vamos a encontrar igual 220 voltios en configuración estrella. No, no, entre ellas, Sí. entre ellas. De línea a neutro, 220, y entre ellas en la mitad, 220 también. Y entre la mitad y neutro vamos a encontrar 110. Entonces, con esta configuración ya sabemos los puntos que necesitamos. Para carga, bueno, ya sabemos que es la carga que configuramos. Pero para control, si necesitamos 220, bueno, ya sabemos dónde tomarlo. Si necesitamos 110, pues ya sabemos dónde tomarlo también, ¿sí? Para los ABR, de manera, o sea, para hacerlo práctico y para que no hayan equivocaciones, siempre que necesitamos 220 para el censado del ABR, va a ser entre T7 y T8. Ya. Necesito 220, T7, T8 para el ABR. ¿Sí? Estamos hablando de ese censado del ABR, que necesita 220. Entonces siempre se va a conectar T7 y T8 para que no haya dificultad. Claro, la podría conectar T7 y T9, no hay problema. Pero entonces para que no haya dificultad y para que no se enrede aquí dentro de la compañía, entonces desde fábrica T7 y T8. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora vamos a ver el otro sistema, ¿sí? Cuando es en paralelo. Si ya miramos que aquí ya obtuvimos pues nuestro máximo voltaje. Entonces en paralelo, pues lo mismo. Entonces ya lo que vamos a hacer es que ya hacia la carga no vamos a tener una sola punta o una cabecita de bobina, sino vamos a tener dos. Entonces cuando encontramos que a carga viene T1 y T7, entonces estamos hablando de estos valores, de 190 a 240 voltios, ¿sí? En esta configuración, ¿sí? Con un punto común. ¿Cómo se ve ya dentro de nuestras conexiones? Entonces ya no utilizamos el del centro, sino hacia la carga, cogemos T1 y T7, como está en el plano, mire, cabezas de ambas bobinas, T1 y T7, luego sigue las colitas que ya van hacia el neutro, T4 y T7, que las encontramos aquí, y así, pues con todas las 3 líneas que necesitamos para generar alterno. ¿Sí? Entonces ya aquí no utilizamos el del centro. Entonces ya aquí, listo, aquí ya configuramos para 220 voltios. ¿Sí?
220. Y si medimos entre líneas, pues nos da esos 220, ya sea entre cualquiera de esas líneas, y entre línea y neutro, pues nos va a dar 110. Entonces ya sabemos cómo tomar ahí y cómo hacer las comprobaciones. ¿Dudas hasta ahí de esto? Listo. ¿Qué pasa si llegamos a un generador y solo, pues aquí, bueno, aquí están marcadas, pero si no están marcadas las puntas, nos encuentran, o sea, un generador con todas las puntas así, pero sin ninguna marcación? ¿Qué podríamos hacer? Medir continuidad entre ellas. Exactamente. Aquí lo primero que, o sea, si encontramos un generador y ya para establecer pues la numeración, tenemos que establecer pues estos puntos, ¿sí? Que esté 1, que esté 4, o sea, cuál es la cabeza y la cola de cada bobina, ¿sí? O sea, entonces, por ejemplo, aquí en este, medimos continuidad de una y buscamos donde nos mida continuidad en la otra. Entonces ya establecemos que encontramos la cabeza y la cola de una bobina. Entonces ya podemos hacer una marcación ahí, porque ya encontramos una bobina. Para marcarlas, se debe marcar siempre o sea, de donde está el PMG hacia donde está el motor, ¿sí? O sea, para darle como un orden. Entonces encontramos la primera bobina. Entonces, bueno, esta la voy a llamar T1 y T4. Listo, encontramos la siguiente en este orden hacia acá. Entonces encontramos la siguiente bobina. Bueno, entonces la voy a llamar T2 y T5. ¿Sí? Y así comenzamos a enumerar todas las bobinas. ¿Ya? Cabeza y cola, cabeza y cola. Entonces ya estableciendo, pues ya simplemente ya con la numeración, pues establecemos qué configuración necesitamos y pues ya seguimos con el procedimiento pues normal. ¿Duda? La línea 1 viene siendo del PMG. Si usted lo toma, 1, 2 y 3. sí, o sea, usted toma, obviamente, usted determina cuál va a ser la cabeza de la bobina. Sí. Entonces usted toma que es la derecha, ¿sí? Usted se hace en el PMG. Y si la a la derecha voy a tomar que van a ser la carga, las salidas. Entonces la primera bobina se va a llamar T1. La cabeza de la primera bobina. ¿Sí? Entonces, listo, ya la tiene. Ahora voy a buscar la cola de esa bobina. ¿Ya? Entonces esa bobina va a ser mi bobina 1. Entonces voy a marcarla T1 y T4. Entonces ya sé que T1 va a ser hacia la carga y T4 va a ser pues para las conexiones que necesito. Entonces sigo, o sea, en dirección, o sea, del PMG hacia el motor. Entonces sigo buscando la siguiente. Entonces la siguiente, bueno, esta va a ser T2. Puede ser cualquiera. Sí, puede ser cualquiera. Sí, o sea, usted establece, o sea, es como un orden para que usted siga un procedimiento y lo haga en buen tiempo y que sea correcto, ¿ya? Porque en teoría, usted pues ya ubicando cabeza y cola, usted puede nombrarlas como quiera y ya después que usted las identifique, pues hace la configuración que requiere. Listo, entonces mantenimientos e inspección que debemos hacer. Primero, cuando recibamos un generador, es medir la continuidad, ¿sí? Antes de proceder. Porque si encontramos una bobina que no tiene continuidad, pues un generador que pues no está sirviendo, entonces pues vamos a perder el tiempo. Entonces, primero, continuidad. O sea, estos los mantenimientos, esto que vamos a mencionar es lo básico que vamos a hacer. No vamos a mencionar pruebas. Para la siguiente sesión del miércoles de la otra semana, sí vamos a ver las pruebas de aislamiento, ¿sí? Y ya vamos a entrar un poquito más profundo el tema de ABLs. Entonces, este es el procedimiento normal, que cuando nos dan vamos a hacer las conexiones. O sea, no vamos a mirar el estado del generador, sino simplemente vamos a proceder a conectar nuestro generador. Entonces, primero, continuidad. Y pues obviamente las inspecciones visuales normales, ¿sí? Que no esté, digamos, pelado el aislante, que los tornillos estén bien, o sea, como lo normal de inspección visual. Pero ya para las bobinas, continuidad. Sí, y también que de pronto no haya continuidad entre ellas. Digamos, identificamos la bobina 1, listo, nos dio continuidad, pero aquí nos dio continuidad con otra que no debería dar. Entonces es posible que se haya perdido el aislamiento de esa bobina internamente y esté haciendo corto entre ellas. ¿Sí? Entonces, con el multímetro, medir continuidad y establecer que entre ellas no tengan continuidad y que tampoco haya continuidad entre la carcasa. ¿Sí? Entonces cogemos una punta y podemos medir la carcasa y no tiene que haber continuidad. Si hay continuidad, entonces hay una pérdida de aislamiento y está aterrizada la bobina. Ya la excitatriz, pues la excitatriz entonces también continuidad, pues para establecer de que todo este embobinado no, solo vienen dos cables la excitatriz, por lo que habíamos hablado, se está estimulando por positivo y negativo, o sea, solo se necesita dos. Entonces quiere decir que por un lado entra, hace todo el enrollamiento y por el otro lado sale. Entonces tenemos que ver continuidad de que no haya abierto en alguna parte, pues esté embobinado. Y lo segundo, medir resistencia. Entonces estos son los valores que se manejan según la marca. Entonces, en Lora y Sommer estamos hablando de 10 ohmios aproximadamente. Este puede variar,
pues en varios ohms podemos encontrar 12 ohms. ¿Sí? Estaría bien. O sea, mientras los parámetros no estén muy alejados. Si encontramos aquí que la resistencia es 50 o ya en megaohmios, entonces hay algo que está pasando. Puede ser aquí el contactor, puede ser algún otro elemento. O esté muy por debajo, o sea, encontramos 2 ohms o 1 ohm. Entonces hubo una pérdida de aislamiento y ya la corriente no está pasando por todo el embobinado, sino está haciendo un saltico más corto. Entonces ya esa excitatriz no nos está sirviendo. Entonces estos son los parámetros de Lora Isomer y Stanford más o menos, de 10 o 10 ohmios. Entonces hacemos dos mediciones en excitatriz, continuidad y ohmiaje, o sea, resistencia. El varistor, pues ya habíamos mirado, se hace una inspección visual. Entonces si lo encontramos quemado, abierto, inmediatamente pues ya es una parte que hay que reemplazar. Y ya Sí. tocaría verificar los diodos también. Digamos, si no está abierto ni nada, no le pueden medir continuidad o que le mide para. Sí, pues este generalmente mide continuidad. Cuando él ya se quema, se rompe, él ya no hace continuidad. O sea, si es fácil llegar a él, pues lo puede medir. Sí, pero realmente, pues usted con una inspección visual, pues ya puede establecer si está. Eso por lo general se abre así. Sí, sí, abre así. Sí. Continuidad o resistencia que se le mide. Continuidad. Estos elementos que de cierre y apertura es continuidad. Sí, él tiene que haber un paso. Entonces ya si usted no tiene continuidad fue porque internamente se abrió, se quemó. ¿Sí? Entonces ya con ese simple prueba usted ya determina que. Pero realmente, o sea, casi siempre va a encontrar que está quemado. O sea, lo que hace es proteger los diodos. Él protege todo lo que esté ahí para abajo. Entonces él inicialmente protege los diodos. ¿Sí? Y también protege el rotor, toda la inducida. Ya. Pero igual, o sea, esto sigue funcionando sin él. Entonces por eso es que está ahí pendiente. El equipo que hay ahí, la 1073, al compañero que estaba conmigo, tuvo un problema con el generador. Yo llegué a revisar y bajé ese balistor y el balistor estaba reventado, abierto, Claro. pero el equipo estaba generando. Ujú. Sí, exacto. O sea, esto es algo que toca inspeccionar, o sea, porque no nos da otra señal. Listo. En PMG, entonces PMG, igual que la excitatriz, que el estator de la excitatriz, entonces medimos primero que tenga continuidad, lo mismo. Y dos, que tenga resistencia. Como estas son tres líneas, porque está generando, es un alternador, está generando tres líneas, entonces medimos entre las tres líneas. No importa el orden, o sea, establecemos un orden. Las tres tienen que haber continuidad. Claro, de las tres. Porque esta conexión, siempre, o sea, aquí vemos que hay tres bobinados, pero aquí internamente, en las colitas de esos bobinados, ya están unidas, como habíamos mirado. O sea, hay un neutro ahí dentro de esto. Entonces, las tres salidas están aquí y todas están interconectadas. Entonces, no establecemos un orden. O sea, podemos dejar la punta del multímetro en una y medimos las otras dos y luego esta la pasamos a la segunda y ya. Entonces, primero, continuidad. Lo segundo, también que la resistencia sea similar entre cada bobina, o sea, entre cada punto. O sea, aquí podemos encontrar entre 1 y 2, podemos encontrar 5 ohmios, pero si encontramos entre 1 y 3, 20 ohmios o 2 ohmios, pues ya es una variación muy evidente. Entonces ya quiere decir que hubo aquí un problema entre algunas de las bobinas. O sea, es un PMG que no está en buen estado. O sea, tiene que haber lecturas similares. ¿Listo? Aquí también dentro del PMG vamos a hacer una prueba de que no esté recostado, o sea, que esté bien centradito, o sea, que no esté pegando el rotor con el estator. ¿Sí? Y esto se va a hacer simplemente pues con un papel. En este caso, pues se hizo con un billete. Entonces aquí vamos a mirar. Diego, ¿y qué estamos haciendo? Verificando que el rotor del PMG no esté recostado con el estator del mismo. Entonces hacemos una prueba de holgura con un billete. En este caso está en perfecto estado. Sí, está en óptimas condiciones para trabajar. Listo. Sí, claro, o sea, aquí lo dice el compañero, el billete que usted quiera, pues el de 100 le da mejor precisión. Lo único que pasa es que a veces quedan atrapados cuando sí hay recostamiento y pues toca dejar la mitad ahí. Pero pues digamos que es algo valeroso y que da mayor precisión. Entonces, aquí pues el ejemplo era los billetes porque, claro, esto debería ser con galgas, con un elemento de precisión, pero si no lo tenemos, pues para confirmar rápido, o sea, si no tenemos elementos, pues con algo que sea fijo como una hoja, un billete, pues ya podemos salir
esa comprobación. Lo que habíamos hablado de los diodos, bueno, o sea, lo colocamos en el símbolo de diodos y pues nos da un valor, o en continuidad, y en continuidad pues ponemos una punta y la otra en el otro lado. Entonces, cuando estamos así, nos da continuidad. Cuando las invertimos, no nos debe dar continuidad. Y así probamos todos los diodos. Si en ambos puede pasar de que si conectamos no nos dio continuidad en uno, cambiamos y tampoco nos dio continuidad, está dañada. ¿Cómo? Que nos dé continuidad en ambos lados. Bueno, cuando hay un mantenimiento overhaul que ya es profundo del generador, siempre se van a cambiar. Siempre, eso no es un elemento costoso, pero sí nos puede generar un paro y una operación por un elemento pues tan simple. Entonces, mejor dicho, siempre que se va a intervenir de una manera más o menos profunda, siempre se debe cambiar esta pieza. Y es recomendable pues tener una pues de reemplazo cuando estemos en operaciones alejadas, o sea, donde no tenemos un taller cercano, o sea, un almacén cercano. Entonces, siempre es bueno que los equipos tengan ese ahí como respaldo porque puede fallar esa piecita. Y no es tan, o sea, complicado de reparar y pues de seguir con el procedimiento. Bueno, estas rutinas que voy a mencionar las sugirió Lorey Sommer en una capacitación que dio a Bristol, entonces las vuelvo aquí a compartir pues para todos. O sea, es como el plan de mantenimiento que Lorey Sommer, el fabricante, no, Lorey Sommer. Entonces, la rutina diaria que recomiendan? Entonces, es una inspección visual para detectar goteos de aceite. Ellos hacen mucho énfasis en los rodamientos y o sea, Lorey Sommer hace énfasis porque no se le presta casi atención a los rodamientos. Siempre estamos enfocados a la parte eléctrica, ¿sí? Y los rodamientos comienzan a presentar desgastes a veces prematuros y cuando tienen desgastes prematuros, comienzan a haber este tipo de evidencias, goteos, manchitas, y es lo que menos se hace. Y es lo que cuando ya se daña, o sea, si se daña un cojinete, un rodamiento, puede generar una destrucción total del generador. Entonces, es una parte muy importante, pero que siempre no se le presta atención. Ese rodamiento casi no se evidencia, o sea, no hay como mirarlo. Sí, exacto. Entonces, sí, exacto. O sea, es que es muy complejo. Entonces, bueno, entonces esta rutina diaria, pues mirar estas cosas que también la temperatura, pues si tenemos cómo detectarla o pues ya hay, digamos, en comparación, que ya nosotros trabajemos y sepamos cuál es la temperatura normal del generador, o sea, la detectemos, estemos pendientes todos los días de eso, porque cuando hay un aumento de temperatura quiere decir que hay una falla, tanto de aislamiento o como de armónicos, siempre. O sea, en un motor cuando comienza a aumentar temperatura es porque la resistencia ya comenzó a, a disminuir, o sea que comenzó a aumentar el voltaje que está consumiendo y a disminuir la intensidad, o sea que es un motor que está trabajando forzadamente. Entonces siempre todos estos daños se van a reflejar por temperatura. Entonces es algo que se va a hacer diario de funcionamiento. O sea, si yo ya sé más o menos al acercar la mano cómo es la temperatura normal y después detecto que aumentó, entonces ya nos comienza a avisar que hay un daño ahí o que hay algo que toca revisar, como puede ser los armónicos. Y pues verificar la estabilidad del voltaje, o sea, como rutina diaria. Rutina semanal es limpiar y examinar la estructura, o sea, comenzar a quitar el polvo, o sea, para que no se comience a acumular otras impurezas. Y igual, si se puede, pues revisar esos los rodamientos, igual. Inspeccionar los diodos y el varistor por impurezas, o sea, de manera visual. Sí, mirar que no esté tan sucio, que no esté pegado a cosas. Exacto, entonces, sí, en esta inspección semanal, y si vemos que está sucio, pues limpiar. Cepillito o algo, o sea, hacer nuestras herramientas y pues limpiar esto. Porque todos estos elementos eléctricos siempre van a generar temperatura. Y cuando comienza a acumular impureza, suciedad, barro, polvo, hace que no se disipe esa temperatura adecuadamente y comiencen estos elementos a manejar mayores temperaturas y comienzan a presentar desgaste prematuro. Por eso es importante la limpieza de las partes eléctricas para no generar altas temperaturas. A las 2000 horas o 6 meses, quitar la tapa y asegurar las conexiones y mirar daños. O sea, volver a torquear, volver a mirar que todos los elementos estén fijos, que no hayan daños. Pues bueno, mirar fusibles, capacitores, puestas a tierra y pues todo lo de manera visual. O sea, ya un poquito más profundo. Ya a las 20.000 horas, ya sí, pues él recomienda que ya toca remover cojinetes o rodamientos e inspeccionarlos. Sí, porque ya pueden haber desgaste. Eso lo recomienda el fabricante.
Y aquí sí tiene un elemento que se llama embrace, que es como pues una platina ahí, pues que también bajarla, inspeccionarla, que no sufra daños ni alteraciones. A las 30.000 horas o 5 años ya es una intervención overhaul, que es una intervención profunda, ¿sí? Bajarlo, mirarlo, revisarlo, ¿sí? Consejos. Entonces, cuando se van a hacer las pruebas de aislamiento, siempre es conectar ABR. Van a hacer alguna prueba o van a inyectar corriente para mirar si el ABR está fallando, ¿sí? Por ejemplo, quiero saber que los diodos estén fallando. Entonces, puedo desconectar ABR, inyecto, si estoy trabajando en LoRa isomer de 9 a 10 voltios, a 12 voltios, y mirar si mi salida me está generando 440 o 480. O sea, sí, o sea, suplo la ABR. O sea, la ABR está alimentando la excitatriz, pues para estimular el rotor, como hemos visto. Entonces, nosotros, pues para comprobar si los diodos están bien, pues también podemos hacerlo así. Tenemos una fuente y inyectamos los 12 voltios y comprobamos si la salida pues está así. Entonces, si está así, entonces el ABR es el que está dañado. Si no está así, pues puede ser que los diodos estén afectados. Cuando se va a hacer ese procedimiento de manera paulatina, o sea, vamos a inyectarle 4 voltios primero, luego vamos a aumentarle a 5, 6, 7, hasta llegar al máximo que sería 12. ¿Sí? Si le inyectamos de una sola vez y tenemos algún daño por resistencia, o sea, por embobinado o algo, podemos quemar la excitatriz. ¿Sí? O sea, esa prueba es delicada. ¿Sí? Si se debe hacer, entonces de manera paulatina. Y cualquier otra prueba, desconectar el ABR. Cuando se esté alineando el generador, no mover por las aspas. O cuando estemos haciendo un procedimiento al motor como calibración de válvulas, tampoco mover el motor a través de las aspas del generador. Estas aspas pueden ser de aluminio fundido o de hierro colado. Entonces, si le hacemos fuerza, se pueden partir o el mismo movimiento hace que haya un desbalance de cargas dentro de las aspas y nos dé un desbalance de carga del movimiento del generador. Y que cuando no podamos limpiar, no aplicar aire a presión, sino aspirar, porque al aplicar aire a presión, estamos haciendo es introduciendo más profundamente las partículas a los bobinados. Bueno, ya el tema de placas, entonces, ¿qué vamos a encontrar en una placa? Entonces, la información pues básica del fabricante, IP, que es un índice de protección, que ya vamos a ver un momento que nos indica, el factor de potencia que está trabajando el equipo, la clase de aislamiento, o sea, de esos aislamientos de estos embobinados, pues la altura donde se hicieron estas mediciones, eh, qué clase de ABR vamos a utilizar para ese equipo. Entonces, el fabricante de una lo especifica dentro de la placa. Entonces, en este caso sería una R450 y que debe tener PMG. Lo que vamos a encontrar de excitación, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando que vamos a encontrar una excitación de 3,6 amperios a 45 voltios y sin carga hasta 0,82 amperios. También aquí, digamos, en esta placa nos indica el rodamiento, el serial de rodamiento de una vez. Entonces, índice de protección, cuando encontremos algo, un equipo eléctrico que tenga IP, quiere decir que va a proteger, o sea, nos está indicando qué protección tiene tanto para sólidos como para líquidos. Entonces, la primera número nos va a indicar a qué tamaño de partícula él está diseñado para que no ingrese. Entonces, digamos en 2, estamos hablando de 12 milímetros, o sea, de cosas de igual o superior a 12 milímetros no podrían entrar a nuestro elemento. Y así pues va aumentando pues ese nivel de protección, según la IP con el primer número. El segundo número nos indica la protección contra humedad o agua. Entonces, desde 0, si encontramos 0, o sea, por ejemplo, P20, entonces estamos hablando de partículas iguales o mayores de 12 milímetros que no pueden entrar y con 0 protección, o sea que si hay agua, va a entrar al sistema. Ya. Y una máxima protección de 8, que ya es para cosas ya submarinas. Sí, o sea, todos los elementos deben decir IP, pues ya establecen qué nivel de protección tiene. Ya en el aislamiento va dentro de los conductores del bobinado, ese aislamiento pequeño, cuánta temperatura alcanza antes de sufrir deterioro. Entonces, si encontramos que dice clase H, quiere decir que aguanta máximo 180 grados centígrados antes de que haya un deterioro de aislamiento dentro del bobinado. ¿Listo?
que afuera dentro de nuestro generador no vamos a detectar 180, sino 50, o sea, por la disipación térmica, o sea, desde nuestro rotor hasta la estructura externa, si tocamos ya hay 50 grados. Entonces, si hay 50 grados, quiere decir que adentro hay 180 grados de temperatura. Más o menos es la relación. Pues ya lo que hemos visto acá. También dentro de las placas encontramos a qué frecuencia están trabajando nuestros generadores, a qué velocidad. Aquí ya podemos establecer cuántos polos tiene. ¿Sí? En este placa? la placa del generador. Entonces ya aquí 180 establecemos que debe ser de 4 polos. El voltaje máximo que se puede trabajar, pues las fases en 3, pues, tipos de conexiones. Ya me está hablando de el uso que le estoy dando, si es para un trabajo continuo o un stand-by. Entonces, si es continuo, entonces, ¿cuántos kVA me puede asegurar el fabricante? Eh, que, que cuántos kilovatios me está también dando el fabricante que asegura que lo puede generar en continuo y cuántos amperios máximo puede tener la carga, ¿sí? En un ambiente máximo de 40 grados centígrados. ¿Qué son los kVA en el generador? ¿Quién nos indica? kVA es la potencia que aparente, o sea, una potencia que puede estar ahí, que puede suministrar. Que según lo que conectemos, o sea, digamos que nosotros vamos a conectar aquí una carga listo, de 1400 kilovatios, esta no es real, porque según lo que conectemos, los motores comienzan a generar una potencia que es reactiva, o sea, una potencia, o sea, consumir una potencia que no hace nada, o sea, que ni le ayuda al motor, sino que le hace, sino le hace como contrafuerza, le genera problemas. Entonces, realmente cuando usted mide, no está consumiendo lo que debe consumir. O sea, un motor que diga que está consumiendo 1000 vatios, realmente no lo está haciendo, porque tanto por como su configuración, como tanto ya en trabajo está generando esa potencia que no le sirve para nada, comienza a consumir más o menos kilovatios, que son los reales. O sea, esto es lo real. Cuando se habla de kilovatios, es el consumo real, o sea, es lo que es. Cada vez más aparente. Y son los aparentes, o sea, esto aparentemente y varía según la carga que tengamos y según el factor de potencia que tengamos. O sea, un equipo que tenga un factor de potencia muy bajo, o sea, 0.7, 0.8, entonces va a ser un equipo que necesita consumir más para hacer lo mismo y comienza a generar más kVAR, o sea, más reactivos, ¿sí? Que lo que está consumiendo. Entonces ya no comienza a consumir esto, sino ya comienza a consumir esto. Entonces aquí habla de que aparentemente, porque no se establece qué carga le vamos a conectar, hay 1400, pero reales va a estar trabajando en un rango de 1120. Sí, o sea que lo que vamos a conectar no puede pasar de esto. O sea que los kVA no pueden ser superiores Claro, no. ¿a cuáles? ¿A los reales o a los aparentes? No, lo que no puede ser superior debe ser los reales al aparente, porque no sabemos los reactivos cuántos son, porque nos van a alterar esto. Sí, bueno, eso después lo podemos ver en detalle para comprender lo de la relación de las potencias aparentes, reactivas y reales. Entonces, él igual aquí nos asegura hasta dónde, pero por eso nuestros equipos nunca lo vamos a poner al 100%. Siempre los ponemos al 70%, 75%, ¿sí? Para darle ese espacio, ¿sí? Porque no sabemos qué nos afecta esas cargas. Entonces, él igual aquí ya nos dice, oiga, mire, aquí nosotros le aseguramos como compañía esto, máximo, ¿ya? Que usted aparentemente puede tener esto y el equipo viene configurado así, listo. Pero entonces no conecte más de esto, ¿ya? ¿Y cuánto le puede generar? Pues máximo esto. ¿Listo? Pero nunca va a estar igual sobre estos valores, nunca nosotros vamos a trabajar el 100%, ¿sí? En stand-by, pues entonces nos dice igual, o sea, 50 kVA aparentes y 40 kilovatios y 60 amperios en stand-by. Para que hagan esos pueblos vacíos. Este puede ser para, digamos, si usted a un generador tuvieron que cambiarle en bobinada, puede cambiar toda la configuración. Solamente, o sea, pueden darle el mismo número de vueltas a la embobinada, pero el calibre del cable no puede ser lo mismo. De pronto, la,
O sea, de fábrica fueron tantas vueltas y cuando usted, digamos, pudiera extender el cable y medirlo, le mide tanto, ¿sí? Pero cuando usted vuelve a hacer un embobinado con otro cable, si cambia el diámetro, si cambia, digamos, la fuerza con que haga el embobinado, pues va a cambiar ese tamaño al final y va a cambiar la resistencia de ese cable. Y si cambia la resistencia, va a cambiar los valores de entrada y salida, ¿sí? Puede llegar a la muerte. Entonces aquí estos campos, digamos en este, si se hizo un cambio, pues aquí pueden alterar estos valores y ya si usted le hace una prueba de algo rectificado, pues le da otros valores y los puede anotar acá. Entonces aquí pues esta es una placa de Stanford, entonces sí, de Stanford. Entonces igual aquí nos indica que en modo prime cuánto nos está generando tanto en reales como en aparentes, en standby cuánto, aparente, factor de potencia igual, la medición sobre nivel del mar, fases, bueno, y lo normal, pues peso, pues ya las referencias pues, del fabricante, la frecuencia con que trabaja. Listo. No sé si tengan dudas, que algo pendiente, sugerencias. Listo, perfecto. Bueno, entonces, ¿quién nos acompaña más? Listo. Entonces, les recuerdo, ya todo esto queda subido en la plataforma Moodle, también todos los videos que hemos hecho hasta el momento y que están también ya editados, están subidos en stream. O sea, si ustedes quieren ver el video directamente de tanto desde lo que vimos de la parte de motores hasta la parte de lógica cableada, están en ambas plataformas. O sea, en stream solo van a encontrar los videos, igual tienen sus marcadores de videos para ir al punto exacto que necesitan para repasar. Si ya quieren material adicional, ya están en la plataforma Moodle. También están las evaluaciones en la plataforma Moodle. O sea, si ustedes ya tienen un tema que ya hayan visto, tanto porque lo vimos dentro de la escuela técnica o porque ustedes llevan ya bastantes años en la industria y ya lo saben, simplemente pueden entrar a las evaluaciones, realizarlas y ya pues quedamos como al día. Listo. Entonces, pues muchas gracias por este tiempo y bueno, quedamos ahí atentos a cualquier inquietud, sugerencia a través de nuestros canales, WhatsApp, correo. Entonces, nos vemos pues la siguiente semana ya con el tema de haberes y profundizar un poco sobre ya las pruebas que se le hacen a los generadores. Entonces, muchas gracias, muchachos. ¿No? No, también te pague. Listo. La aplicación, ¿cómo se llama? Stream. Sí, stream. La descargamos por la Amistad. Sí. Sí. A ver, Es más no, fácil. Ahí está. Una para intermedia o una